que confiamos en el Señor, que va a ser de bendición para su vida. Y aparece la escritura en Lucas, capítulo 6, versículo 47 al versículo 48. Lucas, capítulo 6, versículo 47 al versículo 48. Dice la palabra del Señor de la siguiente forma: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, le indicaré a quién es semejante. Diga conmigo: venir a él, oír sus palabras y hacerlas. Ok. El que hace estas tres cosas, dice el 48, semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, diga conmigo: oír y no hacer. Ajá, entonces este hombre es semejante al que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Amén. Quiero compartir con ustedes en esta noche un tema que hemos titulado Estableciendo los fundamentos para la verdadera vida. Estableciendo los fundamentos para la verdadera vida, o para la vida verdadera, como usted quiera ponerlo. Hay un árbol originario del lejano oriente, los países orientales, especialmente en la parte de lo que es China, esos lugares por ahí, que tiene una peculiaridad muy importante y que lo hace diferente a muchos árboles que son conocidos. Este árbol se llama bambú, le dicen bambú comúnmente. Y la peculiaridad que tiene este árbol es que es el único árbol que la persona se puede sentar enfrente de él y verlo crecer. Es el único que tú te puedes sentar y puede ver literalmente cómo este árbol crece. Este árbol puede llegar a crecer hasta 32 metros de altura en un mes, en un solo mes, en 30 días. 32 metros de altura. Esto significa entonces que este árbol crece 1 metro diario y aproximadamente 5 centímetros cada hora. Por lo tanto, tú puedes sentarte ahí 1 hora y lo vas a ver crecer. Tiene una peculiaridad, una particularidad. O sea, esto es algo sorprendente en la naturaleza. Sin embargo, hay un dato muy curioso con respecto a este árbol. Cuando la persona siembra una semilla de bambú, la abona, le echa agua, y aproximadamente durante 7 años este árbol no muestra ningún crecimiento. De hecho, no muestra que tiene vida en sí mismo, está prácticamente inactivo durante 7 años.
no se ve nada en él. Sin embargo, durante el año número 7, en solo 6 semanas, oiga bien, después de 7 años, en solo 6 semanas, el árbol crece y alcanza aproximadamente más de 30 metros de altura. Increíble, ¿no? Son datos muy curiosos. Ahora, la pregunta es, ¿realmente tardó el árbol de bambú 6 semanas en crecer 30 metros? No. Porque la verdad es que le tomó 7 años crecer. Le tomó 7 años. ¿Ok? 7 años y aproximadamente 6 semanas desarrollarse. Porque lo que sucede es que durante esos 7 años que usted lo veía inactivo, él estaba desarrollando hacia abajo todo un complejo de raíces que les van a permitir, cuando él crece, esos 32 metros, sostenerse y no quebrarse y no romperse. En otras palabras, lo que el árbol estaba haciendo era estableciendo un fundamento para cuando comenzara el desarrollo de su vida. Hasta que él no encontró rocas en el subsuelo donde sus raíces pudieran afianzarse, él no comenzó a crecer hacia arriba. Dígale a su vecino, necesita fundamentos para crecer. Dígaselo de nuevo con ánimo, necesita fundamentos para crecer. Al igual que el bambú, cuando se va a construir un edificio, cuando se va a hacer una casa, lo primero que dice la Biblia, en el texto que leímos, es que hay que ahondar, hay que cavar, hay que establecer, decimos aquí en Santo Domingo, una zapata sólida, fuerte, estable, que pueda soportar el peso que lleva en sí el edificio. Si el edificio va a ser alto, si va a llevar mucho peso, si es alto, si va a tener un buen desarrollo, debe tener un buen fundamento, debe tener una buena zapata. Ahora bien, podemos ver estos dos ejemplos de la naturaleza de la edificación, pero también esto es un principio que se aplica o se debe aplicar a la vida del ser humano. Tener fundamento. Diga conmigo, fundamento. Esto es importante. El fundamento es lo importante en todo lo que nosotros vamos a hacer. Porque si no hay fundamento, cuando se inicia el crecimiento, pronto nos encontraremos nuevamente en la ruina. Entonces es importante que nuestra vida esté bien fundamentada, que esté bien cimentada, que esté bien fortalecida, que tenga raíces profundas. ¿Me están siguiendo? Es importante. ¿Por qué es importante? Porque el fundamento va a determinar si en la vida tú fracasas o eres un vencedor. Como que no me entendieron. El fundamento que tú le pongas a tu vida, el fundamento que tú le pones a lo que tú haces, es lo que va a determinar si tú fracasas o si tú triunfas. El fundamento también es importante porque va a determinar qué tan alto, qué tan lejos tú puedes llegar. Es importante. Pero también el fundamento es importante porque va a determinar cómo será nuestro futuro. Entonces, 3 cosas. Determina si somos fracasados o si somos personas de éxito.
Va a determinar qué tan lejos podemos llegar y va a determinar cómo será tu futuro. Usted ha visto muchas personas que han iniciado cosas en la vida, que han emprendido una carrera, que han comenzado a hacer algo, pero no han establecido un buen fundamento. Y entonces de repente un buen día, usted tiene la noticia o ve o se da cuenta que todo aquello se derrumba, que todo aquello se cae. Realmente, porque no había un buen fundamento. Ahora bien, ¿qué significa esto de fundamento? Según el diccionario, la palabra fundamento significa principio o cimiento sobre el cual se apoya un edificio o cualquier otra cosa. También un fundamento es la razón principal o el motivo con que se pretende asegurar algo en la vida. Y los sinónimos de fundamento son, por ejemplo, cimiento, base, fondo, origen, esencia. Todo esto es el mismo significado, fundamento. Pero también esta misma palabra nos enseña que el fundamento es la base de todo. El fundamento es la base de todo. La vida personal de un individuo debe estar sobre fundamento. La familia, para que sea estable, para que sea una familia que traiga bien al país donde vive, para que sea una familia que traiga honra a su nación, debe ser una familia que tiene fundamentos. En el sentido familiar, los fundamentos están ligados a los valores, a la creencia. El gran problema que tenemos en nuestros países, en nuestros barrios, es que tenemos padres y madres criando hijos sin fundamentos. No se les enseñan valores, ni morales, ni espirituales, ni de ninguna otra forma. Entonces la gente crece sin un fundamento. Cuando ya se crece sin un fundamento, la gente sencillamente vive la existencia. Eso se lo puede entender. Dígale a su vecino, aprende a vivir más allá de la existencia. Dígale, y para eso tú necesitas fundamento. Entonces la iglesia está sobre fundamento, debe crecer en base a un buen fundamento. La familia también. Todo está basado sobre fundamento. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema? Que muchas veces nos equivocamos en establecer los fundamentos correctos. Jesús, en el pasaje que hemos leído en esta noche, habla de tres cosas importantes. Primero él dice, el que viene a mí. El primer pilar para tú establecer un buen fundamento es estar en Cristo Jesús. Venir a él dice, el que viene a mí. Segundo dice, el que oye mis palabras. Entonces, esto es importante porque no es suficiente solamente con venir, sino hay que escuchar, oír. Dígale a su vecino, cuando tú escuchas, pero muévalo un poquito así, dígale, cuando tú escuchas, cuando tú oyes el consejo de Dios, va a tener un buen fundamento. Entonces, primero, venir a Él. Segundo, oír su palabra. Y tercero, hacer. Ya conmigo, hacer. Esto significa que no es suficiente solamente con escuchar, sino cuando escuchamos tenemos entonces que aplicar, tenemos que hacer. ¿Hacer qué? Lo que Jesús nos está enseñando. Entonces, estos tres
pilares son los fundamentos correctos para nosotros poder vivir una vida estable, una vida como Dios manda. Debemos de tener a Jesús en el corazón. Debemos de venir a Él. Debemos reconocerle, debemos de aceptarle. Debemos de escuchar su palabra, buscar su consejo en los momentos cuando tenemos que tomar ciertas decisiones importantes en la vida. Escuchar qué nos dice Jesús sobre esto. ¿Cuál es la opinión de Dios sobre esto? ¿Qué tiene Dios que decirme sobre esto que yo quiero hacer? Ya conmigo, Porque el gran problema de mucha gente es que no tomamos eso en consideración. Y cuando escuchamos y sabemos lo que Dios opina, lo que Dios dice, entonces hacer lo que Él nos dice, aunque vaya en contra de lo que yo quería hacer. ¿Usted me está siguiendo? Pero nosotros establecemos malos fundamentos. Queremos tener una vida buena, queremos tener una vida feliz, queremos tener hogar estable, queremos que nuestros hijos crezcan siendo hombres y mujeres de bien, que sean sanos en la sociedad, que no incurran en ningún vicio, que no sean delincuentes. Queremos hombres y mujeres de bien, pero no estamos realmente estableciendo los fundamentos correctos. Dígale a su vecino, fundamento. Dígale, eso es lo que se necesita. Fundamento. Un buen fundamento no está basado en las cosas materiales que tú puedas poseer o darle a tus hijos. Eso no es un buen fundamento. Ni la prosperidad, ni los bienes, ni la posición que tú tengas. Porque ¿cuántas personas usted no conoce que vienen de una buena familia? De una familia que tiene muchos recursos. De padres que tienen buena educación. Y sin embargo, su vida es un desastre. Están perdidos, muchos están en los vicios, muchos están en la cárcel, muchos están destruyendo su vida. ¿Por qué? Porque no han colocado el fundamento correcto. Han establecido un fundamento. Jesús dice que el hombre que establece un mal fundamento, un fundamento que no está basado en su voluntad, en lo que Jesús dice, es un hombre que sencillamente está construyendo una casa sobre la arena, sobre la tierra. ¿Sabe qué significa eso? Que cuando vengan los momentos difíciles, cuando vengan las tempestades, cuando venga la inundación, esa casa se derrumba, se cae. Porque aunque quizás en apariencia se veía bien, porque aunque quizás llegó hasta cierto nivel, realmente no había un buen fundamento. Díganle a su vecino, hágale así, ¿cómo está construyendo? Dígale sobre qué está fundamentando tu vida. Sobre tu trabajo, sobre tu empleo, sobre tu profesión, sobre tu salud, las mujeres sobre su cuerpo. Todo eso son fundamentos pasajeros. Pasajeros. Cuando yo me casé, mi esposa tenía un cuerpo, conmigo, yo también. Bueno, estoy un poquito más elegante ahora. Pero no podemos basar el fundamento de nuestras vidas en esas cosas que con el tiempo ya no están y con el tiempo se van. Porque al final de cuentas entonces miraremos para atrás y veremos que
Al fin y al cabo no hemos hecho nada, hemos malgastado nuestro tiempo. Fundamentos sobre la arena, fundamentos sobre la tierra, aún en la vida cristiana. Hay gente que establece mal fundamento, porque hay personas que vienen al Señor y establecen su fundamento sobre un milagro que Dios le hizo. Dios lo sanó de una enfermedad, Dios le dio una bendición material, y son cristianos por eso. Si usted es así, está estableciendo un mal fundamento. El fundamento correcto se establece sobre la persona de Jesucristo. Ese es el fundamento correcto, la persona de Jesucristo. Entonces usted no puede basar su vida sobre su trabajo, sobre su posesión, sobre su profesión, porque al final de cuentas, cuando venga la inundación, todo se va a derrumbar. El edificio se va a caer, y dice la Biblia, y grande fue la ruina de aquella casa. Entienda que la palabra casa significa la vida de esa persona. Tu casa es tu vida. Muchas veces ponemos fundamentos incorrectos. A veces ponemos fundamentos como cristianos, nos fundamentamos en prácticas que son del cristianismo, pero que no es el cristianismo. Hay gente que pone su fundamento en una profecía que alguien le dijo. No es la profecía que alguien te dijo, no es el milagro que Dios te hizo, no es la bendición que Dios te dio, es la persona de Jesús. Diga conmigo, Jesús. Diga, Él es el fundamento de mi vida. Él es el fundamento de nuestras vidas. Tiene que ser el fundamento de nuestras vidas. Si tú estás fundamentando tu vida sobre otra cosa, en esta noche yo quiero que tú despiertes, quiero que seas consciente y establezca el fundamento correcto. Se llama Jesús. Los demás fundamentos que tú puedes establecer son fundamentos de tierra, son fundamentos de arena. ¿Por qué? Porque parecen, bueno, fíjense una cosa. En la versión que yo tengo dice tierra. Hay otra versión que dice arena. Dice que el hombre que oyó la palabra, pero no hizo, oiga bien, oyó. Dice el texto oyó, pero no hizo. Es parecido, es semejante al hombre que edificó su casa sobre la arena. Sobre la arena. Cuando usted analiza un poquito sobre esto de la arena, se va a dar cuenta que la arena son pequeños pedazos que se desprenden de la roca. Es decir, que cuando alguien coloca un fundamento sobre la arena, lo puede colocar en algo que se parece a Jesús, en algo que parece que viene de Dios, pero que necesariamente no es la voluntad de Dios. ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos que tener cuidado. Jesús dice, el que viene a mí, oye mi palabra y la hace, ese es parecido a aquel que edificó sobre la roca. La palabra roca en la Biblia significa una peña o una piedra grande, inmovible, y que no es trabajada ni labrada por manos humanas. Eso es lo que significa roca en la Biblia. Es contrario a la palabra piedra. La palabra, cuando la Biblia habla de piedra, se refiere a algo que puede ser móvil, a algo que puede ser labrada por la mano humana o por el hombre con algún tipo de utensilio. Por eso Jesús utiliza exclusivamente la palabra roca. Y cuando Jesús, inclusive de la iglesia, utiliza la palabra roca, nunca piedra. ¿Me está siguiendo? Porque la palabra roca conlleva otra connotación, conlleva un peso. Entonces él dice
Él dice, tú tienes que establecer tu fundamento sobre la roca. Te está diciendo entonces, sobre algo que no se mueve, sobre algo que no depende de la habilidad humana, sobre algo que no depende del hombre. Por eso mucha gente que se equivoca y pone el trabajo como su fundamento y piensa que ese trabajo es el que lo sustenta, que ese trabajo, o sea, le da más prioridad que a Dios, más prioridad que venir a la iglesia. De repente un buen día la fábrica cerró, o la fábrica se fue a la quiebra, y tú no sabes que el culpable fuiste tú. Hello. ¿Sabe qué? Entiendas esto. Dios, por tu salvación, Dios, por el amor que tiene para que tú seas salvo, hace cosas a veces que nosotros no entendemos y creemos que ocurren naturalmente. Pero eres tú que la provoca. Por eso yo siempre le digo a la iglesia, nosotros como cristianos tenemos que estar muy claros, porque hay mucha gente que depende de nosotros. ¿Usted sabía eso? Usted no me entendió. Hay gente que depende de nosotros. Hay empresas que están pagadas y están funcionando porque tú trabajas ahí. El día que te saquen, se va a pique, se caen. Porque Dios la tienes parada para que ellos produzcan tu sostenimiento. Ajá, usted no sabía eso, ¿verdad? Usted no sabía eso. Usted piensa que no, ellos estaban ahí, entonces yo... No, ellos están ahí. Dios permitió que hicieran un negocio y que ese negocio creciera para que tú consiguieras trabajo ahí. Y él a su vecino, wow. Y yo le digo a la gente en la iglesia, a los trabajadores, ustedes tienen que decirle eso a su jefe, a su patrón. Tienen que decírselo. Porque cada vez que usted, bueno, si usted es un cristiano responsable, usted tiene que orar por su trabajo, ¿sí o no? Dice la Biblia que hay que orar por los amos, por los jefes, hay que orar por ellos. Y no se les respondone, no estar quejándose, hay que orar por ellos. Entonces, cada vez que usted se arrodilla y ora por su lugar de trabajo y por su jefe, usted está declarando una estabilidad y una bendición sobre ese lugar. Entonces, su jefe tiene que saber eso. Dígaselo. Hágale eso a su vida. Habla con tu jefe. Y esto que estoy hablando quizás no está en el tema, pero yo quiero que usted lo entienda. Donde usted trabaja tienen que saber que usted es cristiano. Escuche esto. Donde usted trabaja tiene que saber que usted es cristiano. Y su jefe tiene que saber que hay cosas que suceden allí porque usted está ahí. Porque usted ora, porque usted es un agente de bendición. Eso lo dice la Biblia. Eso lo dice la Biblia. Yo declaro en mi vida, y he declarado en la vida de la gente de la iglesia, que cuando tú llegas a un lugar, ese lugar se puede estar cayendo a pedazos. Ese lugar puede estar en miseria. Ese lugar puede estar en ruina. Allí puede estar la gente más chismosa, más pendenciera. Pero si tú llegaste a ese lugar, algo tiene que cambiar allí. Si no cambia, tú tienes problema entonces. Eso es así, mi sobrina. Si no cambia con tu llegada allí, entonces tú tienes un problema. Porque tú estás supuesto a ser un agente de bendición donde tú llegues. Donde tú llegues. Hay lugares que yo he llegado y el ambiente está como pesado. Y la gente está como enojada. Y la gente está como que le deben y no le pagan. Ahora, yo no puedo llegar y envolverme en ese ambiente. Yo tengo que llegar allí y provocar que la atmósfera cambie. Dígale a su vecino, yo soy un agente de cambio donde llego.
Pero usted tiene que tener un buen fundamento. Tiene que tener un buen fundamento. Usted tiene que orar por su lugar de trabajo. Usted tiene que hacerle saber a su jefe que usted es cristiano. Y cuando usted ora, usted presenta ese lugar, usted lo presenta a él, y que allí en ese lugar hay ganancia, que allí se está vendiendo, que allí la cosa está funcionando, porque usted está ahí. ¿Y sabe qué va a pasar? Que cuando la cosa, si la cosa se pone mal, el jefe irá donde usted y le voy a decir, ¿qué está pasando? Ora. ¿Tú le estás orando? Sí. Eso me acuerdo, es verdad. Porque la gente, aunque no tiene a Dios, sabe el poder de la oración. Y la gente que no tiene a Dios sabe que Dios le escucha a usted. ¿Por qué usted cree que un inconverso a veces cuando ponen un negocio dicen, antes de yo ir a este negocio y comenzar a vender, búsquenme a los evangelios que vengan y vean una oración aquí? ¿Por qué cree que ellos hacen eso? Porque están conscientes. Vamos a dar un culto aquí primero, uno lo ponga aceite primero. ¿Sí o no? Ellos están conscientes de eso. Entonces, usted, dígale a su jefe, pero que tiene que ser una persona con fundamento. Con fundamento. El fundamento debe girar sobre la persona de Jesús. Entonces Jesús dice, el que viene a mí, oye mis palabras y la hace, yo lo comparo, o es semejante a un hombre que edificó su casa y la puso sobre la roca, en un lugar que no se mueve, en un lugar firme, en un lugar seguro, que cuando venga la inundación, cuando venga el problema, cuando venga la catástrofe, no se va a mover, estará estable, va a permanecer, porque tiene un buen fundamento. Y el mejor fundamento que tú le puedes poner a tu vida se llama Jesús. Esa roca inconmovible se llama Jesús. Ese fundamento estable se llama Jesús. No lo que Jesús pueda hacer por ti, sino Él, su persona, su ser, Él viviendo en ti, Él morando en tu corazón, Él guiando tu vida. Este es el mejor fundamento, mi hermano, mi amigo, que tú le puedes poner a tu vida. Y en esta noche yo he venido a decirte que para que tú puedas vivir la vida verdadera, para que tú puedas llegar a ser esa persona que tú quieres ser, para que tú logres desarrollarte en esta vida en la forma que tú quieres desarrollarte, en la forma que tú quieres crecer, para que tú puedas lograr las metas que te has propuesto, tú necesitas a Jesús como el fundamento de tu vida. Él dijo en una ocasión, separado de mí, nada se puede hacer. Nada se puede hacer. Los logros que tú aparentemente puedas lograr, si Jesús no es el fundamento, un día se derrumbarán. Un día se caerán y será grande tu ruina. Cuando yo hablo de Jesús como el fundamento de tu vida, te estoy diciendo que tus deseos, tus emociones, tus pensamientos, todo debe estar centralizado en la persona de Él. Jesús. Dígale a su vecino, Jesús. Él es el fundamento. Dígale, Él es el fundamento. Él es el fundamento. Vendrán tormentas. Vendrán tormentas. Vendrán dificultades, sí van a venir. Obstáculos en la vida, sí van a venir. Momentos difíciles, sí van a venir. No estamos exentos de que nos sucedan cosas en esta vida. Pero lo importante no es que el río y la inundación venga. Eso no es relevante. Lo relevante es que cuando venga, tú puedas resistirlo y permanecer firme. Porque tiene un buen fundamento. Eso es lo importante, porque van a llegar. Hay problemas en la vida que tú no tienes que buscar, porque ellos te llegan solos. Ellos entran por la puerta de tu casa sin que nadie lo invite. ¿Sí o no? Así, tú no lo andas buscando, ellos llegan.
entonces van a venir. Pero lo importante es que tú tienes un buen fundamento. Por lo tanto, las tormentas, las dificultades son parte de la vida. Todo lo vamos a experimentar. En alguna etapa de la vida lo vamos a experimentar. Generalmente la vida suele de ir de tranquila y calmada, a veces a turbulencias que aparecen de repente. Eso es normal. Ahora, el único modo de que nuestra casa, nuestra vida pueda permanecer firme durante esos momentos es cuando está bien construida, cuando está firme. Esta casa que Jesús habla representa tu vida, no solamente en el aspecto espiritual, sino en todos los aspectos. Necesitamos tener un buen fundamento, una buena estructura. Todo lo que construyamos en esta vida, sea material, sea espiritual, va a permanecer dependiendo del fundamento que nosotros tengamos. El fundamento que nosotros tengamos. Hay una historia, ya para concluir, hay una historia de un hombre que era constructor. Su tío tenía una compañía de construcción y él era el líder principal en aquel lugar. Hacían casa muy estable, muy hermosa, muy firme. Y este joven duró muchos años trabajando con su tío. Y el tío le dijo en una ocasión, ¿sabes qué? Yo estoy a punto de cerrar este negocio. Te agradezco todo el tiempo que tú has trabajado conmigo, lo fiel que has sido, pero yo voy a dejar de hacer este negocio, lo voy a cerrar. Pero quisiera que tú me hagas un favor, un último trabajo, y es que me construya una casa. Será la última casa que tú vas a construir. Y le dijo, yo te voy a dar $100,000 para que tú construyas esa casa, como tú quieras. Pero construyela bonita, construyela hermosa. Y el joven dijo, pensó para sus adentros, me dijo, wow, tantos años sirviéndole a mi tío, tantos años trabajando con él, ahora decide cerrar la empresa sin dejarme una herencia, sin dejarme nada, y lo que me pide es que le construya una casa. Dice la historia que este joven tomó aquellos $100,000 y compró los materiales más baratos que había. Estableció el fundamento menos sólido que pudo. Y una casa presupuestada en unos $100,000, él la hizo como unos $35,000. La pintó bien bonita, la decoró, y la casa se veía una casa bien. Y el tío le llamó y le dijo, ¿hiciste la casa? Sí, aquí está. Con el dinero que te dije, sí, exactamente con el dinero que usted me dio, alcanzó. Es una de las mejores casas que he construido, le dijo a su tío. Y el tío le dijo, bueno, qué bien, excelente, me alegro que lo hiciste, porque esa casa que tú construiste es la herencia que yo tengo para ti. En aquel momento, él supo que había malgastado, porque él sabía que dentro de unos 2 o 3 años, esa casa, cuando viniera cualquier huracán, cualquier lluvia torrencial, esa casa se iba a derrumbar. Él nunca se imaginó que lo que estaba construyendo era su futuro, era su herencia. Y por establecer un mal fundamento, desde ese día estaba destinado a la ruina y al desastre. ¿Cómo está construyendo tu vida?
¿Cuál es el material que está utilizando? ¿Cuáles son tus valores? ¿Es Jesús el centro de tu fundamento? ¿Es Jesús la roca principal? Si no es Jesús, mi amigo, mi amiga, quiero hacerte consciente en esta noche de que si no es Jesús, aunque dure 1 o 2 años, al final la ruina, el desastre te alcanzará. Al final la ruina, el desastre, el caos te alcanzará. Debe establecer un buen fundamento. Quiero que usted se ponga de pie en este momento.